Si bien la aparición de la psicología y su consolidación como una ciencia de la salud data de años recientes, el acompañamiento a las personas en condición de discapacidad ha acompañado siempre a la humanidad, y sobre este han influido las distintas concepciones o paradigmas que se tienen en torno a la discapacidad. El objetivo de este video es analizar los tres paradigmas o concepciones más comunes que se tienen de la discapacidad, sus implicaciones y sus particularidades, y además entender cómo la psicología ha contribuido a la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Es preciso notar que, como se menciona en el artículo de Alfaro Rojas, un paradigma no desaparece ante el surgimiento y repunte de un nuevo paradigma, sino que sigue siendo aceptado por una parte de la comunidad científica, aunque con menor vigencia. Por tanto, es posible que al día de hoy sigamos encontrando intervenciones que deriven de paradigmas que cuentan con menor aceptación. Comenzamos entonces con el paradigma tradicional, o también conocido como paradigma de la prescindencia. Bajo este paradigma, se aceptaba que las personas con discapacidad eran consideradas como anormales y por lo tanto eran o bien excluidas o tratadas con condescendencia. Agustina Palacios, coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, nos cuenta que la discapacidad era entendida como el resultado de desobedecer las normas sociales y religiosas, y por ello quien padecía alguna enfermedad era considerado como impuro y se prohibía todo contacto con él. No obstante, tenemos también ejemplos que demuestran que en la antigüedad las personas con discapacidad no siempre fueron excluidas. En primer lugar, tenemos los hallazgos arqueológicos de un joven que, estando paralizado de la cintura hacia abajo, logró vivir con esa condición 10 años gracias al cuidado y la atención de su tribu. También tenemos los relieves egipcios que plasman personajes con parálisis de piernas o con ceguera. Por último, encontramos que en la sociedad china se le brindaba a las personas con ceguera la posibilidad de integrarse a la sociedad mediante la realización de masajes a pacientes mujeres. Ahora continuamos con el paradigma médico-biológico, que centraba la atención profesional en la deficiencia de la persona. Así, la asistencia médica se caracterizaba por la cosificación de la enfermedad y el distanciamiento emocional e intelectual del paciente. A este punto se le agrega el deseo de lograr la rehabilitación social de los veteranos de guerra hacia finales de la Primera Guerra Mundial, y que luego de la Segunda Guerra Mundial integró bajo este objetivo a otras profesiones como la psicología. Para lograr la aceptación y reconocimiento de la comunidad médica y científica, la psicología debió dejar de lado enfoques holísticos, como el de la somatopsicología, que señalaba que no existían diferencias entre las personas con discapacidad y las personas que no lo eran. Así, la atención psicológica se realizó bajo 3 asunciones. La primera es que la discapacidad es igual a que la persona tiene problemas y no puede funcionar ni alcanzar independencia. La segunda es que la discapacidad es algo propio del individuo y no depende del ambiente en el que se desempeñe. Y la tercera es que las reacciones psicológicas únicamente son el resultado de la disfunción y no conciernen a experiencias de exclusión y rechazo. Como podemos ver, bajo esta aproximación se constriñe la identidad personal y las relaciones del individuo con su entorno. Y si bien al día de hoy la teoría más aceptada es la que veremos a continuación, aún tenemos ejemplos de intervenciones que se han realizado bajo la idea del déficit en las personas en condición de discapacidad, a saber, el informe 2017 de la Unión Europea, en el que quedan de manifiesto los tratos crueles y excluyentes que reciben los niños en condición de discapacidad en instituciones de Bulgaria, República Checa, Hungría y Reino Unido. Por último, nos adentramos en el modelo social, que considera que las causas que originan la discapacidad no son las limitaciones individuales, sino las limitaciones de la propia sociedad. Así,
Los aportes que puedan hacer a la sociedad las personas con discapacidad dependen de la inclusión y la aceptación de la diferencia. Jack Tissart, psicólogo neozelandés, fue pionero de la profesión para analizar la discapacidad desde otra perspectiva. Sus discursos de los años 60 harían eco más tarde en el siglo XX, cuando se integrarían con conceptos como calidad de vida y derechos humanos. Es en este contexto en el que se han adelantado estudios como el de Rodríguez y Mora, que analizan la influencia de la narrativa dominante, pero sobre todo de las narrativas alternativas, sobre la consolidación de la resiliencia y la construcción de un nuevo sentido de vida. De esta manera surge una exigencia mayor a los profesionales en psicología, que ahora más que nunca deben integrar la ética, la técnica y la empatía para desarrollar intervenciones basadas en la excelencia profesional.